Bueno, vamos a comenzar a realizar la tutoría de hoy. Estamos en la asignatura Teoría del Conocimiento. Como veis, hoy tocaba la tutoría 6. Ya sabéis que hemos cambiado un poco el sistema de realizar las tutorías. No vamos a hacer la explicación de cada tema, sino más bien voy a centrarlo en la explicación de algunos autores. ¿Vale? Entonces, hemos realizado ya varios. Tenemos aquí, vamos a ver, hemos hecho el último, era Nietzsche, si no recuerdo mal. Sí, realizamos a Nietzsche, hemos explicado ya a Heidegger y a Wittgenstein, pero dentro de lo que eran los temas, y hemos explicado a Nietzsche por separado, pues, un poco explicando pues cuál es el pensamiento general de Nietzsche y un poco pues todo lo que podáis aportar, bueno, aportar no, todo lo que podáis entender del autor. Estábamos justamente en el último documento sobre Nietzsche y vamos a comenzar hoy con Popper. Vamos a ver si nos da tiempo a explicarlo entero y si no, pues lo acabaremos la semana que viene, ¿vale? He hecho más o menos algo similar a lo que he hecho con Nietzsche, sobre todo porque lo que he hecho ha sido pues utilizar un texto que tengo por ahí, luego lo vais a ver, y que explica un poco ese autor en general, ¿no? Y para que podáis entender un poquito más de dónde viene cada uno de los autores y tratar de entender mejor lo que se plantea en el manual de la asignatura. Bueno, tenemos aquí la parte que estamos ya acabando, que es esta que está relacionada con el camino hacia el superhombre. Fijaros, aquí se hablaba pues de la evolución para llegar a ser el superhombre. Es la evolución del espíritu en tres metamorfosis, en tres cambios. Tenemos el camello, sería la primera fase, el león sería la segunda y la tercera sería el niño. Y fijaros cómo pues, está bastante reflejado en estas imágenes y con las ideas básicas de lo que es cada uno de ellos. ¿Vale? Bueno, voy a parar la cámara para explicar un poquito más cómoda también y continuar con toda la clase. Bien, pues tenemos aquí entonces el camello que acepta los valores de la tradición y obedece ciegamente. El león, que es el gran negador. Y el niño que encarna el espíritu afirmativo capaz de realizar la transvaloración, es decir, los cambios de valores. Fijaros, la inocencia es el niño, ¿no? Y olvido, un nuevo comienzo, un nuevo juego, bueno, un juego, una rueda que se mueve por sí misma, un primer movimiento, un salto, decir así. Esto es una imagen que he sacado en internet. Está un poquito, esta frase un poquito mal traducida quizás. Pero bueno, fijaros, encara el superhombre, carácter dionisíaco, afirma la vida en su doble faz y valientemente, sin miedo ante lo terrible y lo problemático. Vamos a ver las poquitas diapositivas que nos quedan. Bueno, ya habíamos visto algo de estas ideas. Habíamos hablado de lo que era el superhombre. Os fijáis aquí, como lo habíamos tratado, es que no sé por qué nos salen aquí. Tenemos Zaratustra, hablamos también del principio de lo que era el superhombre, el eterno retorno como afirmación de la vida. Ya habíamos hablado de estas ideas también en el otro resumen, pero bueno, aquí tenemos pues el planteamiento de si el superhombre es nazi. Claro, llegar a ser superhombre no es por evolución biológica, por tanto, como diría Darwin, el superhombre es realmente entendido como un ideal que hay que alcanzar en nuestro futuro como especie para realizarnos como seres humanos. Dice que no se basa ni depende de características raciales, sino que se basa en la grandeza del espíritu y por ese motivo vemos que el nazismo lo que hace es realizar exaltaciones de realidades trascendentes como la raza, la nación, el pueblo, etc. Fijaros que era muy crítico con el Estado moderno, nos decía que el superhombre tiene una nueva manera de entender la política, porque la entiende como la gran política. Defiende la autonomía personal y la resistencia a ser asimilado por cualquier grupo o comunidad, por tanto,
Y tenemos que sería bastante alejado de lo que es el nazismo. Sí que defiende la diferenciación individual y nos dice que la sociedad debe orientarse a la creación y promoción de grandes individuos. Y ama la verticalidad. Esto sería más quizás lo que sí que defendería el nazismo. Ama la verticalidad, detesta la horizontalidad y fijaros el fomento de lo único y diferencial. Hemos dicho ya antes que realmente las ideas de Nietzsche no eran cercanas al nazismo. De hecho, era bastante contrario, pero era su hermana la que, al recopilar sus obras finales, pues sí que le dio esa vuelta y parece que lo asimiló al nazismo. Bueno, el machismo feminista, en este punto, encontramos un oscuro rencor hacia el género femenino, sobre todo por las relaciones que tenía con las mujeres, que eran bastante conflictivas. Fijaros, conflictiva relación con las mujeres, por ejemplo, su madre, su hermana, los intentos fracasados de matrimonio, etc. Nietzsche era una persona sensible y atenta con el sexo opuesto y tenía grandes amistades con numerosas mujeres. Las feministas, dice el manual que he utilizado, encuentran en Nietzsche herramientas teóricas para empoderar a las mujeres. Radica la autocreación, por ejemplo, individual frente a las convenciones sociales. Y por último, nos plantea cuán lejos estamos nosotros del superhombre. Nos habla del discurso sobre el último hombre, en el cual es consciente de que Dios ha muerto, está instalado en el nihilismo, vive sin ideales y no puede transformarse en niño ni tiene el heroísmo del camello para autosuperarse. Por tanto, es un ateísmo superficial. Y lo que hace con esta idea es anticipar nuestro tiempo. Los últimos hombres no creen en Dios, pero tampoco en el superhombre. No buscan más allá del hombre y buscan su pequeña felicidad mientras se hunden en el nihilismo. Y nos dice, vosotros, los posmodernos, aún os parecéis demasiado a los últimos hombres. Esto es lo que nos diría Nietzsche a las personas que vivimos hoy en día, ¿no? Que realmente pues no estamos siguiendo estos ideales para conseguir la creación de unos nuevos valores. Y aquí tenemos algunas de las frases que son destacadas, sobre todo de Nietzsche, en algunas obras. Entre ellas, pues he destacado Sí habló Zaratustra, me parece una de las obras más interesantes del autor, y nos dice, es verdad, amamos la vida porque no porque estemos habituados a vivir, sino porque estamos acostumbrados a amar. Siempre hay un poco de locura en el amor y siempre un poco de razón en la locura. Supongo que esta última parte os debe sonar, en algún momento la habréis oído. Y luego nos dice, hay quienes no pueden aflojar sus propias cadenas y sin embargo pueden liberar a sus amigos. Debes estar preparado para arder en tu propio fuego. ¿Cómo podrías renacer sin haberte convertido en cenizas? Y estas son pues las últimas páginas de Nietzsche. Vamos ahora a comenzar con el resumen de Popper. ¿Ya? En este caso, este resumen lo voy a poner también en el foro de grupo y bueno, es bastante interesante todo lo que nos dice la obra que he utilizado, que la vais a ver ahora a continuación. Un segundo, la tenéis aquí. A ver, perdonad. Aquí la tenéis. Estoy haciendo aquí una flecha un poco cutre. Bueno, esta es la obra que utiliza. Habla de Popper y Kuhn, no solo de Popper, y que bueno, nos habla de la filosofía de ambos, sobre todo centrada en lo que era la filosofía de la ciencia de esa época. Trata de hablar de la parte de la biografía de cada autor, del momento histórico y de cómo fueron evolucionando para llegar a las teorías que han sido tan importantes para
para la filosofía de la ciencia en este caso. También se nos habla de David Hume, como veis aquí en el manual, en el índice, y el problema de la inducción. Vamos a ver en qué se centra este autor tan peculiar y que ha sido muy importante para la filosofía de la ciencia, ha hecho que pensemos de otra manera lo que sería la ciencia. También ha sido el que ha abierto el camino a Kuhn para hablar de cómo funciona realmente lo que sería considerado como verdad en la ciencia. Empezamos aquí con una introducción con la vida y las obras del autor. Y vamos a ver aquí la filosofía de la ciencia y Popper. Bueno, la filosofía de la ciencia surge en el siglo XX con la reflexión filosófica sistemática sobre la naturaleza del conocimiento científico. Y destaca la forma particular que tiene acerca de la epistemología general. El falsacionismo es una metodología que utiliza Popper, es una metodología científica que lo que hace es indicar que no hay que verificar las teorías científicas, sino más bien falsarlas, es decir, buscar casos que las refuten. También fijaros que nos habla de una gran influencia que tuvo el autor en la filosofía de la ciencia del siglo XX y en la sociedad de su época. Además, encontramos la segunda generación de los filósofos de la ciencia. Popper forma parte de esta segunda generación y es anterior a Kuhn, que pertenece a la tercera generación. Encontramos una serie de cuestiones en el autor sobre ciencia y filosofía social y política, con una crítica muy fuerte hacia lo que es el totalitarismo. Él trataba de construir un todo coherente, uniendo tanto la parte de la ciencia como la parte social y política, basado principalmente en una concepción ética y teniendo un concepto de sociedad abierta. Vamos a verlo después, todos estos conceptos. Por último, destacamos sus aportaciones en metafísica, filosofía de la mente e historia de la filosofía antigua. Un momento, por favor. Perdón, ¿eh? Bueno, tenemos entonces este primer apartado en el que encontramos la época de Popper en Viena. Bueno, fueron sobre todo los primeros años de él. Fijaros que nace en 1902 en Viena. Su padre era jurista cultivado, tenía tendencias liberales, mientras que su madre pues, tenía relación con científicos y artistas muy importantes. Por tanto, tuvo un gran estímulo intelectual, formó parte de debates científicos, filosóficos y políticos. A ver, perdón, Tenemos que a principios del siglo XX se produce una mezcla contradictoria en la época de Freud y de Wittgenstein. En este caso se produce la caída del Imperio Austrohúngaro en 1918 y vemos que Austria se convierte en un pequeño país. Viena se va a considerar como una metrópoli cultural y científica muy importante hasta 1930. Aquí tenéis una placa de Popper que tenéis pues que le llaman Sir Karl Popper, fue declarado pues eso, bueno, lo vais a ver después como señor, ¿no? Como fue un personaje muy importante en Inglaterra y vemos la edad de nacimiento y de fallecimiento y cuando vivió en Inglaterra. Lo vais a tener a continuación cuando hablemos de Londres.
Bueno, las teorías de la relatividad de aquella época, con Albert Einstein, eh, son importantes con respecto a lo que le hizo cambiar al autor la forma de entender lo que era la ciencia. Encontramos que la teoría de la relatividad no es solo una, sino que son dos. La teoría especial, que se llama, que realizó en 1905, que se centraba en el campo de la óptica y la termodinámica y que propuso una serie de innovaciones teóricas que contradicen la física de Newton y el sentido común. La teoría generalizada de Einstein se desarrolla en 1915 y 16, y lo que hace es identificar el espacio, el tiempo y la materia, y la geometría es diferente a la que se utilizaba en aquella época, que era la de Euclides. Desbanca también la teoría de Newton. Fijaros, los dos impactos decisivos que tuvo Popper fueron la teoría de la relatividad de Einstein como fuente de inspiración y la Primera Guerra Mundial con los conflictos políticos provocados en aquella época. Vemos entonces la experiencia personal también como algo muy importante en la obra de Popper. Encontramos que los escritos de Marx los descubrió con 12 años y también influyó mucho los enfrentamientos del gobierno contra los movimientos radicales de izquierda en Viena. Esto llevó a que, esto está mal puesto, a que se hablara de la dictadura del proletariado, ¿vale? Vamos a ponerlo bien. Un momento. No, lo ponemos aquí. Dictadura. Vale. Dictadura del proletariado. Segundo. Damos esto. Lo ponemos en Vale, dictadura del proletariado. Perdonadme, ¿eh? A veces se me escapan estas cosas. Bueno, la dictadura del proletariado que se propuso en aquella época fue mediante la violencia. Por tanto, vemos que le influyó muchísimo a Popper una serie de muertes que se produjeron que eran muy cercanas a él. Él pudo ver que no había realmente ningún programa político, ideal, social que pudiera justificar esas muertes. Por tanto, para Popper, el individuo tiene primacía sobre la clase social. La propuesta que nos abre Popper con respecto a este tema, sobre el tema social y político, es la ingeniería social. Vamos a verlo después. Él nos habla de una política cauta y reformista de pequeños pasos hasta el fin de las injusticias sociales. Y encontramos, claro, obviamente por los escritos de Marx que leyó pues, a partir de los 12 años, una clara influencia del socialismo en la juventud del autor. Bueno, vamos a ver ahora lo que tiene que ver con la educación. Y vemos principalmente que en 1924 fue maestro de física y matemáticas, sobre todo que tuvo el título, ¿no? Tuvo el título de maestro de física y matemáticas y trabajó de asistente social. Encontramos también en 1928 que se doctoró en psicología con la tesis del doctorado con el título La cuestión del método de la psicología cognitiva. Como veis, ya comienza a tener en su planteamiento ideas de metodología. En 1930 consigue una plaza como profesor de bachillerato de física y matemáticas y tenía contacto en aquella época con el Círculo de Viena, con el desarrollo del positivismo lógico o también conocido como neopositivismo. Popper, a pesar de que estuvo en contacto con este Círculo de Viena, no compartía con ellos ciertas ideas. Por ejemplo,
el principio de verificabilidad, la primacía de la experiencia sensorial como base del conocimiento, la idea de que la metafísica carece de sentido y la importancia y estima de Wittgenstein. Vemos aquí el positivismo lógico y el Círculo de Viena. Positivismo lógico, que era defendido por el Círculo de Viena, lo que hacía era una crítica radical de las tradiciones filosóficas anteriores, en especial criticaba la metafísica. Con respecto a la idea de positivismo, tiene en cuenta como una actitud científica, mientras que la parte del concepto lógico, ¿no? Por un lado positivismo y por otro lógico, sería el uso de la lógica matemática para el análisis filosófico. Vemos que los sistemas metafísicos, fijaros que se centra principalmente en la crisis de la metafísica, en la crítica de la metafísica de manera radical. Bueno, pues para ellos, para el positivismo lógico, los sistemas metafísicos no son ni verdad, o sea, ni verdaderos ni falsos, sino que realmente lo que son es carentes de sentido. No tienen sentido alguno. Este positivismo lógico surgió tras la Segunda Guerra Mundial y se desarrolló en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos fue importante hasta los años 60. El Círculo de Viena comienza en 1920 hasta la mitad de 1930. Fue fundada por Moritz Schlick. Destacan aquí algunos autores como, por ejemplo, Russell y Wittgenstein, y se destaca también principalmente como único ejemplo histórico de enfoque filosófico que llegó a la conclusión de que sus propios presupuestos fundamentales no eran correctos. En 1934, Popper publica su obra La lógica de la investigación científica. Esta obra tuvo un gran impacto, fue promocionada por el Círculo de Viena, de hecho intentaron que la publicara, fueron quienes le animaron a publicarla, y en ella encontramos los elementos clave de su filosofía. Influyó muchísimo en Kuhn y fue también importante para el positivismo lógico, pero desapercibida para el resto de ideas de la época. En 1935 le invitaron a Popper a que fuera a Inglaterra y allí fue donde conoció a Bertrand Russell y a von Hayek, con una importante experiencia personal que le influyó también muchísimo en su pensamiento. Vemos ahora su periodo en Nueva Zelanda. En 1937 consigue una plaza en la Universidad de Canterbury. Estuvo hasta la Segunda Guerra Mundial, que vemos que en esa época escribió Sociedad Abierta y sus enemigos y La miseria del historicismo. En la primera de las obras que hemos citado encontramos temas relacionados con la filosofía política y social. Nos habla de los errores del fascismo y el comunismo como sociedades cerradas, ya lo veremos más adelante, y las contrapone a las sociedades abiertas, donde se defiende la democracia liberal que garantiza la libertad y el bienestar. Con respecto a la obra de La miseria del historicismo, encontramos que tiene más bien un carácter metodológico y teórico. Habla de la relación que existe entre la filosofía de la ciencia y la filosofía de la historia, y en ella encontramos la definición del historicismo, en la cual pues vemos que la historia está predeterminada desde el principio. Aquí tenemos su etapa en Londres. En 1946 consigue una plaza en el London School of Economics. En 1949 realiza la labor de profesor de filosofía de la ciencia en la Universidad de Londres y se tradujo al inglés su primera obra, para después traducirse a otros idiomas. Por ejemplo, en 1962 se tradujo al español. En 1960 escribió la obra Conjeturas y refutaciones mientras estaba en su estancia en Londres, y aquí introduce el concepto de verosimilitud o cercanía a la verdad.
lo vamos a ver después, es para que os acordéis de dónde proviene y cuál es la fecha en la que la realiza. En 1970 escribe Conocimiento Objetivo y nos habla de la teoría dinámica del conocimiento humano general en respuesta a la obra de Kuhn y que estaba inspirado en la teoría de la selección natural de Darwin. En 1960, con esta obra de las conjeturas y refutaciones, vemos la polémica que surge del positivismo, en la cual se produce un enfrentamiento entre partidarios del liberalismo popperiano y su crítica que realiza Hegel y Marx, y por otro lado la Escuela de Frankfurt, donde se desarrollan Adorno y Habermas. Fijaros, la Escuela de Frankfurt inspiró la rebelión estudiantil de 1968 y realizó una crítica sistemática a la política capitalista basada en la síntesis del marxismo y el psicoanálisis. Fue ignorado en el mundo anglosajón. Bueno, vemos ahora los objetivos centrales en Popper. Popper trataba de contrarrestar las ideas de Kuhn y desplegar una metafísica y filosofía de la mente que fueran coherentes con su filosofía de la ciencia. Por tanto, él trataba de dar un enfoque global en su teoría. Escribió El yo y su cerebro con John Eccles y en él hablaban del dualismo físico-mental. Es contrario a la concepción materialista de la época. También encontramos los tres mundos, físico, mental y el cultural, que interactúan pero son diferentes entre sí, y esto está descrito en su obra Conocimiento Objetivo, que no, si no recuerdo mal es de 1960 o 70, ahora no. Fijaros que destaca aquí el gran éxito que tuvo Popper y los últimos años de su vida realizó una serie de textos de carácter divulgativo, traducción e interpretación de filósofos griegos presocráticos. Murió en Londres en 1994. Y bueno, vamos a ver ahora la ciencia como empresa masoquista, la búsqueda permanente de nuestros errores. Vamos a tratar el primer pilar del pensamiento popperiano, es el que se refiere fundamentalmente a su filosofía de la ciencia. Lo más importante y por lo que se conoce a este autor es por la idea que propone como metodología hacia la ciencia, que es el falsacionismo. Él nos habla de un racionalismo crítico fundamentado en una determinada actitud ética de principio. Dice que este falsacionismo es esencialmente una metodología. Lo que trata de hacer es averiguar cuál es el mejor método para llevar a cabo las investigaciones científicas. Le interesan las ciencias empíricas, que dependen en último término de las experiencias de nuestros sentidos, y particularmente le interesan las ciencias naturales, sobre todo la física. Encontramos la obra La lógica de la investigación científica, que fue la primera que realizó y que fue, digamos, animada por el Círculo de Viena, que está dedicada a la metodología de la física. Y también vemos que el modelo de ciencia que propone es un modelo de ciencia exitoso. Las preguntas esenciales que surgen con el falsacionismo, sobre todo, y con esta obra, que hemos comentado, nuestra primera obra, son las siguientes. Él se plantea cómo funcionan realmente las teorías físicas, qué es lo que hace que las podamos considerar como un modelo de buena ciencia y por qué ellas nos conducen a un aumento efectivo de nuestro conocimiento de la naturaleza. La respuesta que plantea Popper es que las buenas teorías científicas son aquellas que son falsables y cuanto más falsables sean, tanto mejor. Entonces, se va a tratar de falsar o refutar las hipótesis que él mismo u otros científicos han concebido. Por tanto, aquí tenemos esa idea planteada al principio de este punto, que es esa idea de masoquismo intelectual, que define cómo debe ser un buen científico. Nos dice que es quien trata constantemente
de averiguar qué es lo que anda mal en sus propias creencias acerca del mundo, y es un criticón, un autocriticón constante e insobornable. Fijaros. Además, prefiere usar la expresión racionalismo crítico en lugar de la expresión falsacionismo. Vemos ahora la falsabilidad como metodología de la ciencia. En este caso, encontramos que es la contribución más original e influyente del autor y que su objetivo no está centrado en saber lo que es el conocimiento, sino lo que no es. Es una contradicción claramente para el conocimiento, porque vamos a estudiar lo que no es conocimiento. Es un error metodológico fundamental esperar demostraciones definitivas por parte de los científicos. O sea, si ya buscamos directamente una demostración que haga que mi teoría sea definitiva, ya estoy empezando mal, ¿no? Él nos dice que no hay demostraciones o constataciones definitivas en la ciencia, sobre todo en las ciencias empíricas. Y dice que nunca podremos saber si lo que creemos saber es un conocimiento genuino. Entonces, vemos aquí, ¿qué es conocimiento en ciencia? Pues nos dice que no se refiere a conocimientos particulares de nuestra vida cotidiana, por ejemplo, que yo estoy dando clase ahora, ¿no? No se refiere a constataciones puntuales que pueda realizar un científico en su laboratorio, como por ejemplo el calentar un alambre en el laboratorio y constatar que en ese momento ha aumentado la longitud. Y fijaros, estos conocimientos no son conocimientos genuinamente científicos por sí mismos. La verdadera ciencia es conocimiento de lo universal. Esto es lo que dice Aristóteles. Entonces, se trata de ofrecer ese conocimiento universal. Pero ¿qué es lo que nos dice Popper? Que ese hecho de ofrecer un conocimiento universal de la ciencia, bueno, de la naturaleza, perdón, es un objetivo inalcanzable, perdón, es imposible dar un conocimiento universal de la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que se plantea a partir de esta idea? Pues que no hay que limitarse a recoger datos particulares, sino seguir esforzándose por formular hipótesis y teorías generales, a pesar de que luego resulten falsas. ¿Por qué se dice esto? Pues porque si nosotros estamos diciendo que es imposible alcanzar el objetivo de ofrecer un conocimiento universal de la naturaleza, pues ¿para qué estamos estudiando ciencia? ¿Para qué existen los científicos? Para nada, porque no nos va a servir el conocimiento que ellos dicen que es verdadero, porque realmente no será verdadero, ¿no? Entonces, claro, se plantea que realmente lo importante es tratar de esforzarse para mejorar las teorías que nosotros estamos tratando y para que en cuanto veamos que algo se puede falsar, entonces se elimine y se cree una teoría diferente. Bueno, vemos entonces el aspecto más de la lógica, esto quizá es lo más complicado si no estáis acostumbradas a tratar conceptos de lógica. Pero vais a ver que son bastante sencillos, un poco pues con la explicación que se tiene en este manual, se puede entender bastante bien. El modus tollens. A partir de aquí vamos a hablar de la parte lógico-formal de Popper. Bueno, él nos hace una constatación histórica y nos dice, se da cuenta de que las grandes teorías históricas resultaron falsas. Por ejemplo, la teoría de la gravitación de Newton, que fue refutada por Einstein a principios del siglo XX. Vemos que muchos científicos dicen que algún día daremos con la teoría definitiva del universo. O sea, que hay mucha gente dentro de lo que es el aspecto de la ciencia, el ámbito de la ciencia, que aún creen que pueden conseguir el conocimiento de todo el universo, ¿no? Pero para Popper eso es imposible, os lo recuerdo. ¿Qué es lo que nos plantea Popper? Pues plantea un argumento lógico formal y nos dice que por razones lógicas estrictas, cualquier teoría científica nunca podrá obtener en sí misma la garantía de su verdad y siempre va a estar
amenazada de ser refutada. Y esto sucede por el argumento del modus tollens, que cuando veáis MT, esto va a significar modus tollens, ¿vale? A partir de ahora. Bueno. Primero vamos a hablar de las reglas de la lógica formal. La lógica es una disciplina formal que no utiliza afirmaciones del mundo, sino más bien una serie de reglas de razonamiento de las que se deducen, de unas premisas se deducen consecuencias. Por ejemplo, la premisa 1, todos los hombres son mortales. La premisa 2, Juan es hombre. La conclusión, por tanto, Juan es mortal. Si la primera es verdadera, la segunda es verdadera, la conclusión, Juan es mortal, será verdadera. Aquí vamos a hablar de lo que son el modus ponens y el modus tollens. Y vamos a continuar. Yo creo que más o menos se entiende. A ver, estas frases, estamos de acuerdo que parecen afirmaciones del mundo, pero desde la lógica digamos que se sustituyen esas frases por unas letras. Lo vamos a ir viendo. El modus ponens o MP lo vamos a estudiar con el siguiente ejemplo. La primera premisa, tenemos, si llueve, entonces la calle está mojada. La premisa es una proposición condicional porque plantea una condición, ¿no? Dice, si pasa una cosa, entonces pasa otra. La siguiente premisa es esta que dice llueve. Es una proposición apodíctica, es decir, afirma a rajatabla que va a llover. O sea, es una afirmación. La última que tenemos aquí, que es la conclusión necesaria, que viene de la afirmación de A y de B, es la siguiente. Dice, la calle está mojada. Si llueve, entonces la calle está mojada y vemos que llueve, ¿cuál va a ser la conclusión? Pues que la calle está mojada, obviamente. Bueno, vamos a ver entonces, como os he dicho, que es que es algo que proviene de la lógica, tiene una estructura, ¿vale? No, digamos que lo que no hace es utilizar afirmaciones del mundo, sino que viene de una estructura lógica. Esta estructura lógica del modus ponens es la siguiente. Si P, entonces Q. ¿Veis? Si P, donde P es llueve, entonces Q es la calle está mojada. ¿Veis? Entonces, en la frase B tenemos P, que sería llueve, y la conclusión sería Q, que sería la calle está mojada. Esta es la fórmula que tiene el modus ponens. Si P, entonces Q. Y P, entonces la conclusión es Q. Bueno, podéis utilizar esta fórmula para cualquier cosa que se os ocurra. Incluso para cosas que no tengan sentido. Podemos decir que P, yo qué sé, P es... es que ahora no se me va a ocurrir. Sí, jolín. A ver, si estudio, entonces apruebo. Y yo estudio, por lo tanto, apruebo, ¿no? Eso sería una forma de decirlo también, con la P y con la Q, con estudio y con apruebo. Pero también podéis utilizar cualquier cosa que no tenga ningún tipo de sentido y también será verdadero el argumento. El argumento, ¿no? Es decir, estará bien formulado. Por ejemplo, si, yo qué sé, cualquier palabra que se os ocurra, bueno, es que no, algo que se ha inventado. Por ejemplo, si vamos a poner P será chumplis, por ejemplo. Es una cosa, yo qué sé, lo primero que se me ocurre. Y Q será chanquis. Ala, que no debes, eso seguro que no existe. Vale, si chumplis, entonces chanquis. Y en la segunda premisa vemos chumplis, por lo tanto, chanquis. ¿Vale? No tiene nada de sentido, me acabo de inventar estas palabras. Pues aún así, la argumentación es correcta, ¿vale? Aunque no tenga sentido lo que dice dentro. Esto es en lo que consiste realmente la lógica. Tratar de
realizar un esquema que sea adecuado a la hora de razonar, ¿no? Pero no tiene nada que ver con lo que sería el mundo, ¿no? La descripción del mundo. El modus tollens es la regla contrapuesta al modus ponens y tenemos un ejemplo. Dice, si llueve, entonces la calle está mojada. La calle no está mojada, por tanto, no llueve. La fórmula del modus tollens, digo bien, es si P, entonces Q, y no Q, entonces no P. ¿Veis? Esto sería equivalente a la falsación de Popper. Por ejemplo, claro, esto está bien así, pero a la hora de... Iba a poner otro ejemplo, pero bueno, es que podéis sustituirlo por lo que os he puesto antes de Junflip Blankis o lo que sea eso. Da igual, tendría sentido. Esto sería adecuado como argumento lógico, ¿vale? Cualquier idea que propongáis con P y cualquiera que propongáis con Q, si luego es no Q, entonces será no P. Pero a partir de aquí plantean ciertas cuestiones. Por ejemplo, nos dice, si Juan está en casa y Pedro toca el timbre con suficiente intensidad, entonces Juan abrirá la puerta. ¿Qué ocurre? Pues que en la segunda parte vemos que Juan no abre la puerta. Entonces ha pasado algo. ¿Qué es lo que ha pasado? O Juan no está en la casa o bien Pedro no toca el timbre con suficiente intensidad. ¿Veis? ¿Cuál es la fórmula? Pues si P y Q, entonces R. Y vemos que pasa no R, entonces o no P o no Q. Pero no sabemos cuál de P o Q es. Es decir, no sabemos si es que Juan no está en casa o es que Pedro no toca fuerte el timbre. ¿Vale? Esto es lo que suele suceder en la ciencia. No tenemos algo que nos constate 100% las cosas, ¿no? Bueno. Vamos a ver entonces cómo sucede la lógica en la ciencia. Entonces vemos que la aplicación del modus ponens, el modus tollens, es mucho más compleja. ¿Por qué? Pues porque interviene lo que se conoce como el cuantificador universal. Es decir, esta idea de todo, todos o cualquiera. Aquí me falta otro signo. No pasa nada, ya lo revisaré. Y dice, todo ser humano tiene o ha tenido una madre biológica. Esto es un ejemplo, ¿vale? O más científico, para todo X, si X es un ser humano, entonces X tiene una madre, ¿no? Es un condicional cuantificado universalmente. Es la fórmula paradigmática de las leyes científicas. Es decir, las leyes científicas funcionan de esta manera. Van en plan, pues para todo X, si X es lo que sea, entonces X es otra cosa. ¿Vale? Lo que hace es permite inferir de una ley universal una proposición particular. Por ejemplo, la proposición particular que podríamos inferir es para toda entidad X, si X es un ser humano, entonces X tiene una madre, ¿no? Eso sería la base por la que partimos. Entonces, si Juan es ser humano, Juan debe tener una madre, ¿verdad? Bueno, el esquema de modus ponens es para todo X, si X es P, entonces X es también Q, ¿verdad? Bueno, pues si Juan es P, entonces Juan es también Q. Juan es P, por tanto Juan es Q, ¿vale? Esto sería el modus ponens, pero el modus tollens plantea a partir de la parte C, es decir, vamos a leerlo desde el inicio, sería para todo X, si X es P, entonces X también es Q. Si Juan es X, perdón, si Juan es P, entonces Juan es también Q. Juan es P. Juan no es Q. Entonces, o bien la ley general es falsa, es decir, la A es falsa, o bien es falso el enunciado particular, que sería la C. ¿Vale? Aquí tenéis una pequeña imagen que os he sacado de internet que dice que los pingüinos
Fijaros, es bastante curioso porque me ha parecido ideal para esta parte. Dice, los pingüinos son negros y blancos. Dice, algunos shows antiguos de televisión son en blanco y negro, o sea, black and white, que para nosotros es blanco y negro, pero es negro y blanco, igual que los pingüinos, ¿no? Por lo tanto, algunos pingüinos son antiguos shows de televisión. Es totalmente lógico, ¿vale? Es simplemente que veáis cómo la lógica no tiene tanto que ver con la realidad que se puede escribir en la naturaleza, ¿vale? Dice logic, another thing that penguins aren't very good at. Otra de las cosas en las que los pingüinos no son buenos. En fin, me parece bastante curioso poneros este pequeño gag para que veáis un poco cómo va la cosa con la lógica. Bueno, Popper sobre el modus tollens en la ciencia. Tenemos aquí, es científico honesto quien pone en duda la ley general, es decir, la A, de la que partimos, y no la proposición particular. Para Popper, el científico que hace las cosas bien es el que pone en duda la ley general. ¿Vale? Entonces, la buena metodología científica sería el hecho de partir de una serie de proposiciones particulares que estén bien asentadas. Esas proposiciones son proposiciones básicas para poner a prueba la ley o teoría general, que sería la A de la que partimos. Por tanto, las proposiciones básicas son controvertidas y tienen un carácter hipotético, pero son resultado de cuidadosas investigaciones científicas antes de poner a prueba la teoría de la que partimos, de la teoría inicial, que hay que intentar falsarse un poco. El ejemplo tenemos aquí, si no es posible encontrar ninguna persona que sea la madre de Juan, la ley general queda refutada o falsada. Por tanto, bastaría solo una excepción para refutar la ley general. Bueno, ahora tenemos aquí otra forma de indagar, la estratagema convencionalista. En este caso, vemos que es consustancial del ser humano que cada ser humano tenga una madre, es decir, que por definición debemos tener una madre, ¿no? Si un ser humano no tiene madre, por definición, no es un ser humano. Por tanto, de esta forma queda salvada la ley y la ley se convierte en una mera definición. ¿Qué ocurre? Que nosotros por convención decidimos que todos los seres humanos tienen una madre. Por ejemplo, encontramos también la idea de todo ser humano soltero no es casado. ¿Qué es lo que nos dice Popper en este caso? Que no hay una objeción lógica, sino ética. Es decir, no hay que refugiarse en estratagemas convencionalistas, es decir, en estrategias que utilizamos por convención, si eres un científico honesto y la prueba sale mal. Si no te sale bien la prueba y la ley general acaba dando dudas, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que desechar la hipótesis de partida, es decir, esa ley general, y formular hipótesis alternativas, buscar otra idea diferente, ¿no? Entonces, la ética precede y fundamenta la ciencia, porque no es una objeción lógica, sino una objeción ética, ya que no estamos hablando del aspecto lógico, formal, de los argumentos. Con el modus tollens y el modus ponens no podríamos conseguir aplicarlo a cosas de la naturaleza, ¿vale? Porque estamos hablando de ideas que muchas veces son convenciones. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Pues buscar el aspecto ético, no dejarse llevar por las convenciones y eliminar lo que vemos que pues puede ser al menos sujeto a la duda, ¿vale? Entonces, la frase interesante es que propone Popper que la ética precede y fundamenta la ciencia. Y vemos entonces la visión trágica de la ciencia. Dice que las teorías pueden venirse abajo, que un científico honesto lo que tiene que hacer es esforzarse en encontrar el hecho
refute su teoría, la de sus colegas o maestros. Esta es la actitud crítica y por eso lo llama no falsacionismo, sino racionalismo crítico. Es decir, lo que nos dice es que debemos ser críticos y también autocríticos con nuestras creencias, aunque nos parezcan mejor fundadas. Fijaros, una frase de Popper que nos dice: la razón no es todopoderosa, es una trabajadora tenaz, tanteadora, cauta, crítica, implacable, deseosa de escuchar y discutir y también arriesgada. Y ya vamos a dejarlo aquí con David Hume y el problema de la inducción, más que nada para poder parar en algún punto que nos dé opción a no dejar a medias alguna de las ideas planteadas por Popper. Espero que hasta ahora se haya entendido todo, sobre todo esta parte de modus ponens, modus tollens, que quizá es la que puede dar más problema, ¿no? Porque es el aspecto lógico y a lo mejor no estáis acostumbrados a estudiar esta parte. Pero bueno, si tenéis alguna duda, por favor, planteármela en el foro sin problema, que yo voy a tratar de hacerlo más claro si hace falta, ¿vale? Estaría genial si podéis asistir a las sesiones de tutoría, porque sería mucho más sencillo, sobre todo si queréis que os aclare alguna de estas dudas, ¿no? Porque a veces, pues a mí me parece que lo he explicado todo súper bien y a lo mejor queda ahí alguna cosilla, algún fleco suelto que no acabáis de entender del todo. Entonces, pues os animo a que os conectéis y podamos hacer una sesión de dudas sobre estos aspectos que os puedan traer más problemas para entender, ¿vale? Pues nada, el próximo día vamos a seguir con Popper, intentaremos acabarlo y trataré de preparar algún otro documento de otro de los autores que tenemos pendientes. Si no recuerdo mal, voy a intentar ver si tengo aquí una captura de pantalla con los autores que tenemos pendientes. A ver, que me parece que no la tengo aquí. Me parece que eran, si no recuerdo mal, Dilthey, Horkheimer, eran dos de los que queríamos tratar. Me parece que también Adorno, si no recuerdo mal. Voy a intentar hacer lo que pueda para que tengáis lo máximo posible, sobre todo pues estos autores explicados. Yo prefiero que entendáis mejor al menos un mínimo de autores que vayáis haciendo, que no que os explique todo así corriendo y ya está, ¿vale? Porque a veces pues eso no acaba de ayudar tampoco, ¿no? A hacer las cosas muy por encima. Pero bueno, si necesitáis algo más, solo me tenéis que escribir en el foro o con un correo personal y voy a hacer lo posible por ayudaros con esta materia, ¿vale? Y a ver si tenemos suerte y pronto nos dicen cómo va a ser el examen final. Vamos a ver qué tal. Yo creo que lo más seguro es que sea un examen online, pero vamos a ver cómo se plantea a partir del equipo docente la resolución de este examen final, ¿vale? Pues es un poquito de paciencia y estamos aquí conectados. Nos vemos este jueves, os recuerdo. Aquí lo tenemos en la primera página que os he puesto un momento. Vamos a recordarlo. Tenéis aquí, puse que la tutoría 7 es la del próximo jueves, ¿veis? El día 23 de abril a la misma hora que siempre, ¿vale? Porque pues hubo un día que no pudimos hacer clase, pues vamos a hacerlo así. Bueno, el día 27 no puedo realizar clase, entonces recuperamos este día el próximo jueves. ¿De acuerdo? Pues nada, nos vemos esta misma semana. Un saludo y hasta pronto.